¿Se acuerda? En el programa anterior terminé pidiéndole al profesor Ariel Avilés Marín que me permitiera platicar un rato más con él, porque hay muchos temas en los que él ha participado, que conoce, que domina y que son de interés común y que bien vale la pena abordar. Por ejemplo, pues es maestro que además ha ejercido la profesión frente al grupo, es el director de educación básica de la escuela Modelo. Yo le conocí desde ese entonces, le hablo del 1975 aproximadamente. No, Fernando, nos conocimos en 1971 cuando ingresas al primer año de preparatoria en la escuela Modelo. Por ahí, efectivamente, sí, más o menos. Bueno, pero además ya tenías trayectoria en la escuela, yo, el que era nuevo era yo. Y eso seguramente te ha permitido tratar con generaciones de niños y de jóvenes de aquellos tiempos y de ahora. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ¿la hay en principio? Desde luego, sí, claro que la hay. Cada generación tiene sus características, no hay dos generaciones iguales. Que los jóvenes de ahora te dicen son terribles, antes eran... No es cierto eso. Eso es mentira. Cada quien mira su época desde su óptica y mira, tú vas un 16 de septiembre al club como vamos todos los modelistas, y si tú te acercas de mesa en mesa, cada uno está diciendo la mejor época de la Modelo fue cuando yo estuve, y todos tienen esa perspectiva, pero cada uno tiene una óptica diferente y cada quien tiene sus características. Y yo te puedo decir una cosa: hace 45 años, cuando empecé a dar clase, hay muchas actividades que llevamos hoy a cabo en la escuela, que además, con la diferencia de que en ese entonces eran puros varones y hoy es mixta, que las llevamos a cabo hoy como la cosa más natural, y en ese entonces yo no me hubiera atrevido a hacerlas. Por ejemplo, pues muchas excursiones que hacemos hoy. Y yo pienso que los de entonces no es que fueran más terribles que los de ahora, eran diferentes, pero el hecho de que fueran puros varones juntos y solos les daba otras características y otra dinámica. Desde luego que sí, yo lo viví. Y eso los hace distintos. Pero entonces encuentra uno fenómenos y cosas que el tiempo hace cambiar, pero en esencia el adolescente sigue siendo el adolescente. Pero las circunstancias a las que se enfrentan no son un tanto diferentes. Así es. Hay muchas cosas que antes un muchacho no se atrevía a hacer y hoy se atreve. Una de mis preocupaciones, por ejemplo, muchos papás a veces inclusive se oponen a ello. Yo trato de que el muchacho tenga información sobre muchas cosas que son de su vida diaria y que lo ponen en peligro. Drogas, alcohol, sexo, derivado de sexo, enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante que el muchacho esté informado y sepa a qué se está enfrentando. Sin embargo, todas esas cosas existían en mi generación y en la tuya también. Hoy siguen existiendo, pero tal vez con mayor intensidad. No, hay cosas que en tu época no existían. Si en tu época un muchacho en sus relaciones no usaba un preservativo, se arriesgaba a una gonorrea y le ponían una inyección de penicilina y se acabó el asunto. 800,000 miligramos, me contaron algunos amigos. 800,000 unidades. Unidades, yes. O sea, una pemprocilina. Y se solucionó el problema. Y hoy han surgido y existen enfermedades incurables, que eso es lo más inmortales. Grave. Inmortales. Bueno, lo de mortales ya depende de la actitud de cada quien. Porque, por ejemplo, a mí me preocupa que estamos viviendo lo que yo le llamo la psicosis del VIH. Cuando se va a hablar de un curso sobre orientación sobre enfermedades de transmisión sexual, el tema es el VIH. Y no es cierto, no es la única enfermedad incurable. Y a lo mejor en estos momentos ni la más peligrosa. Porque ahorita, si alguien se contagia de VIH, haz de cuenta, se le presentó una diabetes. Es una enfermedad incurable, pero controlable. Hoy en día. Puede llevar una vida bastante aceptable, ¿no? Hace 25 años, el que lo contagiaban de VIH era un cadáver ambulante. Hoy no. Hoy el que se muere de VIH es por negligencia de atender su enfermedad. Es verdad.
Pero entre otras cosas, bueno, yo recuerdo que teníamos una generación traviesa y lo que sea, pero no recuerdo haber hecho nada de lo que hoy tuviera que arrepentirme, afortunadamente. Y creo también que mi paso por la escuela modelo pues formó en buena medida la personalidad. Y quedamos todos adheridos a la institución, pues tú sabes que mis hijos luego han estado ahí. Así es. Y algún día a lo mejor que un nieto. Pues yo espero ver a tus nietos entrar, ya me ha tocado eso, Ya me ha tocado ver a nietos de los que fueron mis alumnos. Claro. A mí me trauma que hay una niña en segundo año de preparatoria que yo le di clase a su abuela en secundaria. Otro tema y otro asunto, la tauromaquia. Otro de tus temas. Bueno, esa es otra de mis grandes polémicas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo subo un video de tauromaquia y enseguida me caen ahí 5 o 6 de mis seguidores con los que debato muy sabrosamente, lo digo públicamente, no me molesta el debate. Los que son enemigos del maltrato a los animales, supongo. Bueno, son enemigos de la tauromaquia, porque a eso es la primera objeción. Yo he tenido debates públicos, por ejemplo, con una señora muy conocida, que es la señora Marcia Lara de Moreno, Ajá. que encabeza una agrupación que se llama Pro Derechos de los Animales. Y mi primera objeción, y se lo he dicho en un debate en televisión a doña Marcia, le digo, doña Marcia, la primera objeción que yo le pongo, no puedo reconocer que se le otorguen derechos a los animales. Porque no tienen obligaciones. Todos los que estudiamos en ese entonces, ¿te acuerdas? Las especialidades del tercer año de preparatoria, había la especialidad en ciencias sociales. Por ahí pasé yo. Y lo primero que estudiabas era la diferencia entre la moral y el derecho. Y habían ciertas características que te definía el maestro Eduardo García Maínez. Y decía, 1, la moral es incoercible, el derecho es coercible. 2, la moral es es unilateral, el derecho es bilateral. ¿Qué quiere decir esto? La moral la practicas tú por ti mismo y nadie hay frente a ti para exigirte su cumplimiento. El derecho lo practicas porque es una norma establecida y frente a ti hay una autoridad que te exige su cumplimiento. Y lo que para mí puede ser inmoral, a lo mejor para ti no. La moral es interna, el derecho es externo. O sea, yo por moral puedo decir o no decir que me comporto de tal o cual manera. El derecho me exige una conducta que debe de ser tangible. Sí. Y entonces viene la parte principal, que es lo que tú mencionaste. Frente a todo derecho se crea una obligación. Y yo le digo, doña Marcia, explíqueme usted cómo le va a exigir a un ser irracional que cumpla con una obligación. No estoy de acuerdo con el maltrato a los animales, de ninguna manera. Yo amo a los animales, yo tengo pájaros, tengo perros, he tenido gatos, en fin, yo amo a los animales. Y empezando de uno de los animales más amados es el toro de Lidia. Los taurinos, aunque los taurinos no lo crean, amamos y admiramos al toro de Lidia. Pero lo hostigan durante la lidia. Bueno, el toro de Lidia responde a su naturaleza. Hay una frase que decimos, y es el momento más importante de la bravura del toro, que es la pica. Y decimos esta frase, se creció al castigo. Sí, como no veo yo. El toro de Lidia no rehuye al puyazo. Y si rehuye es una vergüenza para el ganadero. El toro de Lidia, al sentir el puyazo, decimos esta frase, se crece al castigo y empuja. Y lo vemos pelear. Porque es su naturaleza. Es un animal que tiene esa naturaleza. No hay animal mejor tratado en su crianza y en su vida que el toro de Lidia. El toro de Lidia vive a cuerpo de rey. Y hay que tener en cuenta, el ganadero de Lidia no tiene una inversión redituable. Los ganaderos son gentes que son empresarios de otras 1000 cosas en las que tienen mucho dinero y se dan el lujo de ser ganaderos de toro de Lidia. Solamente el 6% de la población de toros de Lidia llega a una plaza de toros. ¿De los demás? El 94% vive toda su vida en los campos bravos, felices y tranquilos. Oye, ¿qué hay que hacer para vivir ahí? Ser toro de Lidia. Entonces, Fernando, ¿tú crees que alguien puede vivir y tener una ganancia con el 6% de su producción? Pues visto así numéricamente hablando, supongo que no. Hay una gente que yo pongo de ejemplo, don Juan Castillo,
que por amor a la tauromaquia sostiene Cinquehuel, que es una centenaria ganadería. Y don Juan Castillo a veces se queda sin comer, pero tiene a sus toros. Los toros sí comen. Los toros sí comen, a lo mejor él no. Él y doña Carmita pasan aprietos terribles, pero sostienen la ganadería por amor a la tauromaquia. Mira qué cosa. En otro asunto, presidiste el Instituto Electoral del Estado. ¿Qué fue esa experiencia? Bueno, esa fue una experiencia de mucha adrenalina. Presiones de todo tipo. No solo esto, yo tengo la fortuna de decir, y lo digo con mucho orgullo, el 30 de noviembre del 2004 fue mi último día como presidente del instituto y cerramos con una sesión en la que se aprobó una serie de reglamentos, entre ellos el reglamento de los perfiles de los puestos del instituto, porque el instituto carecía de organización. Cuando yo tomé la presidencia, me encontré primero con un vacío laboral tremendo. Los empleados del Instituto Electoral no estaban afiliados ni al Seguro Social, ni al ISSSTE, ni a ninguna institución. No tenían prestaciones. Fue una de las primeras cosas que atendí y los incorporamos al Seguro Social. Les dimos Infonavit, les dimos Fonacot, les dimos una serie de garantías que debían tener los trabajadores. Eso implicó, supongo, apoyo del gobierno federal o del gobierno del Estado, de ambos. De ambos, fue de todo. Y una persona, para mí, histórica, que nos dio el apoyo y el espaldarazo, que fue el maestro José Woldenberg, que fue, yo siento que es un personaje ya en la historia de México, Woldenberg. Y el 30 de noviembre de 2004 fue mi última sesión y tuve la dicha de salir con el aplauso de pie de los 8 partidos. Porque nunca me incliné por favorecer a ningún partido. Siempre fui vertical. Tengo el orgullo de poder decir eso y decirlo frente a cualquiera. Y reconocido por todos los partidos. Y cuando se acerca una elección, hay dardos que surcan por ahí pidiendo apoyo por aquí o por el otro lado. Bueno, presiones siempre las hay. Además, a mí me tocó vivir, recordarás tú, un suceso histórico de Yucatán, el llamado desacato. Sí, cómo no. Lo viví desde otra arista, pero estuvimos cerca. Sí, y me tocó enfrentar presiones por todos lados. En una ocasión estábamos terminando una reunión de trabajo y de repente entró a mi celular una llamada. Y era nada más y nada menos que el secretario de Gobernación. Y me dijo, tengo que tener entre un ratito una reunión contigo. Te estoy mandando un jet privado que te va a recoger en el hangar de la PGR. Forma una comisión de 4 consejeros y que vengan a tener una reunión de trabajo conmigo. Nos mandaron el avión privado allá al hangar de la PGR. El avión nos recogió allá, volamos a México, bajamos al hangar de la PGR en el aeropuerto de México. Nos recogió allá una Suburban que salió por un túnel de pinos y cuando nos dimos cuenta ya estábamos sobre la calle de Fray Servando. El que viera circular esa Suburban sobre Fray Servando no podía tener la menor idea que estaba saliendo del aeropuerto. Enfiló a Reforma y en la Estatua de Colón se metió a una calle paralela a Reforma. Entramos a un edificio, subió una rampa de 9 pisos la camioneta, estacionó en un lugar cerrado en el que solamente había la puerta de un elevador que no se detenía en ningún piso, sino en el penthouse del edificio. Allá estaba la oficina privada del secretario de Gobernación. ¿Quién era? Santiago Krill. De Dios. Y me recibe con esto. Ariel, ya estudiamos el caso de Yucatán y ustedes tienen que renunciar. ¿Y cuál es la respuesta? Le digo, oye Santiago, ¿cómo vamos a renunciar si nosotros representamos la legalidad en este asunto? No, es que ya estuvimos estudiando la materia del caso y si ustedes renuncian, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se queda sin materia, entonces se repone el procedimiento. Y digo, de ninguna manera. Nosotros representamos la legalidad en este proceso electoral, no podemos renunciar. Y me dice Santiago, bueno, vamos a hacer una cosa. Les hospedamos esta noche aquí en México y mañana mando el avión a recoger a los demás consejeros y ya con todos aquí. Y la licenciada Miriam Mijangos, chaparrita pero brava mi compañera Miriam, se pone de pie y le dice, no señor secretario, esto es equivocado, nosotros regresamos ahorita a Mérida
Mañana nos reunimos con nuestros compañeros consejeros y les damos una respuesta. Y le dice Santiago Krill: señorita, ¿usted cree que así debe de ser? No, señor secretario, no así debe de ser, así va a ser. ¿Y el secretario? Pues no le dimos remedio ante la respuesta tajante de Miriam. ¿Y eso de desacato era tal? Bueno, ¿por qué se le llamó desacato? Porque había una sentencia del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación que, por ser última instancia, es una sentencia inatacable, o sea, no hay un recurso más allá. Entonces, el Congreso del Estado hizo caso omiso de la sentencia, o sea, desacató la sentencia, de ahí el nombre de desacato. O sea, fue un episodio por lo más interesante, álgido, en fin, muchos ingredientes. Muy lamentable en algunos aspectos. Por último, bueno, la aventura que acabas de vivir como parte de la planilla que aspiró a gobernar Mérida en el PRD como candidato a síndico, ¿no? Sí, esto yo quiero dar una explicación muy puntual de este asunto. Venga. Yo nunca he sido militante de ningún partido, y inclusive esta vez fui candidato por el PRD a síndico, sin ser militante del PRD, fui un candidato externo invitado. ¿Por qué acepté? La figura del síndico no existía en el Código Electoral del Estado de Yucatán. Se ignoraba. Y yo asistí, invitado por el ingeniero Juan de Vildox Martínez, que era el presidente del Instituto Electoral de San Luis Potosí, a las elecciones de San Luis Potosí. Y yo no iba a hacer turismo electoral, yo iba y me metía de lleno a la observación directa del proceso electoral. Y revisando los formatos de boletas, etcétera, de San Luis Potosí, me encuentro en las elecciones municipales la figura del síndico. Y le digo a Divildox: oye, Juan, ¿y esto? Y me dice: oye, ¿no hay síndico en Yucatán? No, no hay síndico en Yucatán. Y me pongo a estudiar el Código Electoral de San Luis Potosí y veo las características del síndico. Y yo vengo y regreso a Mérida, y en la reforma electoral que se hizo en el año 2003 se incorpora la figura del síndico, pero se mal incorpora. Yo recuerdo que cuando don Adolfo Peniche Pérez fue candidato del PRI a la presidencia municipal, que finalmente gana César Bojorquez, nuestro mutuo amigo el ingeniero Gelacio Luna Consuelo fue aspirante a síndico. Sí, pero voy a esto, Fernando. Lo que está errado en Yucatán es la vía de elección del síndico. Ah, de acuerdo. Porque tienes en cuenta, por ejemplo, actualmente, ¿quién es el síndico del ayuntamiento? No lo sé. Esta niña Marisol Canto. Del mismo partido. Del mismo partido, que ha sido tesorera municipal, sí, que ha sido regidora. El síndico debe de ser un contrapeso con el cabildo, claro, y no debe emanar del mismo partido. Porque si yo, oye, me voy a hacer mi planilla, oye, compadre, ¿acepta ser síndico? Claro que sí. Y cuando me pregunte, ¿está correcto lo que está haciendo el alcalde? Claro que está correcto. Yo creo que el síndico debiera surgir de la primera minoría, como surge el senador de oposición. Esa combinación se antoja por demás interesante. Y así debe ser. Entonces yo acepté. Cuando Carlos Carvajal me dice, oye, vete, sí. ¿Por qué? Porque yo tuve un objetivo en esta elección del año pasado: reivindicar lo correcto de la figura del síndico como un contrapeso y un escrutinio ciudadano, sí, a la actuación del ayuntamiento. Bueno, además Carlos tenía nexo con la escuela Modelo, al igual que nosotros. Yo ahí lo conocí. Sí, porque finalmente en la Modelo convergemos gente con todas las creencias y filiaciones políticas, religiosas. Te voy a dar un ejemplo muy bonito de un momento muy álgido en la política de Yucatán. En el mismo salón de clases se sentaban juntos el hijo de Mario Zavala, que era priista, junto al hijo de Mauro León, que fue el primer diputado panista en el estado de Yucatán. Pues la civilidad ante todo. Pues muchísimas gracias, ha sido muy grata esta charla. Yo espero que pues usted esté convencido. Aquí en La Opinión de Yucatán, cuando el río suena, trae agua, pero también cosas buenas. Mil gracias. Al contrario. Hasta la próxima.